Bueno, hoy vamos a ver la segunda parte del capítulo 3 de Matemáticas en Contextos Económicos, límite y continuidad de una función. Bueno, al finalizar esta clase nos interesa que identifiques los distintos tipos de asíntotas que puede tener una función mediante el cálculo de límites. Hoy solamente nos vamos a abocar al concepto de asíntotas verticales y horizontales. Sí, en la unidad número 2, con funciones exponenciales y logarítmicas, ya estuvieron viendo asíntotas, o sea que la noción, la idea ya la tienen. Bueno, vamos a definir asíntota vertical. Para ello vamos a trabajar con esta función, f de x, una función racional, 1 sobre x menos 2. Aquí tenemos la gráfica, ¿sí? Ustedes ya conocen esta función, es una función desplazada, ¿sí? La función 1 sobre x que se desplazó hacia la derecha. Podemos observar que cuando x es igual a 2, este denominador se anula y podemos decir que esta función no está definida para 2, o sea que el dominio de esa función racional van a ser todos los reales, excluido el 2. Si x ligeramente es mayor que 2 o ligeramente es menor que 2, entonces ese denominador se hace cercano a 0. ¿Sí? Si nosotros aquí hiciéramos paso al límite, que ya lo vimos en la clase anterior, esto da 0 y en el límite es infinito. Si nosotros lo observamos gráficamente, cuando nos acercamos a 2 por la derecha, la función tiende al más infinito y cuando nos acercamos a 2 por la izquierda, la función tiende a menos infinito. Esa recta vertical, cuya expresión algebraica es x igual a 2, decimos que es una asíntota vertical. Y de allí surge, al comprender esta actividad, vamos a recalcar o vamos a definir lo que es una asíntota vertical. La recta x igual a c es una asíntota vertical, en este caso x igual a 2. Para la gráfica de la función, sí, solo sí, por lo menos se cumple uno de los siguientes enunciados. Si la variable tiende a un valor, c por derecha o por izquierda, la función tiende a un valor infinito o menos infinito. ¿Sí? Esa sería la definición de asíntota vertical. Cuando la variable tiende a un valor c, la función tiende a un valor infinito o menos infinito. Ahora comenzamos con la definición de asíntota horizontal. Vamos a trabajar con una función exponencial desplazada una unidad hacia arriba, que ustedes ya conocen y que saben que tiene asíntota horizontal, la no desplazada en y igual a 0, esta como se desplazó, la asíntota horizontal, la vamos a tener en y igual a 1. ¿Sí? Ahora vamos a comprender mejor este concepto, ¿sí? Que lo entendimos en la unidad número 2. Fíjense, esta función es una función exponencial con base comprendida entre 0 y 1, o sea que sabemos que es una función decreciente. Si nosotros tendemos la función hacia más infinito, sabemos que tendemos la variable hacia más infinito, sabemos que la función tiende al valor 1. ¿Cómo lo vamos a ver a esto en el límite? 1 sobre 2 elevado al infinito, si ustedes observan, si nosotros distribuimos esta potencia, este denominador se hace infinitamente grande con respecto al numerador que va a ser 1. 1 sobre algo infinitamente grande en el límite es igual a 0. 0 más 1 es igual a 1. ¿Sí? Se concluye que la recta y igual a 1 es una asíntota horizontal. ¿Sí? La ecuación de la recta es igual a 1 y es una asíntota horizontal. Bueno, luego de comprender esto en el ejemplo, vamos a definir asíntota horizontal. Sea f una función no lineal, la recta y igual a b es asíntota horizontal a la gráfica si solo si se cumplen los siguientes enunciados. Si nosotros tomamos límite para cuando x tiende a más o menos infinito y el resultado me da un valor finito determinado, decimos que en ese valor, en ese resultado, hay una asíntota horizontal. Bueno, ahora vamos a comenzar con las actividades. Una vez que comprendimos los conceptos de asíntota vertical y horizontal, vamos a continuar con la actividad número 6. Sí, la actividad número 6 tiene varios incisos de funciones que ustedes ya conocen. Bueno, el primer inciso es el logaritmo de x menos 2. ¿Sí? Esta función es una función logarítmica desplazada 2 unidades hacia la derecha, ¿sí? Ya que la variable le estamos restando 2. Gráficamente,
se desplazó de 1, 2 unidades a la derecha, corta en el punto 3, 0. Y se va a hacer asintótica al 2. ¿Sí? Ustedes ya lo vieron en la unidad 2, a estos conceptos. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver? Nosotros ya sabemos que las funciones logarítmicas tienen asíntotas verticales y no poseen asíntotas horizontales. Entonces, ¿qué vamos a calcular? Para calcular una asíntota vertical, lo primero que vamos a ver es el dominio de esa función. El dominio de esta función va a ser de 2 a más infinito. ¿Sí? Esta función, a diferencia de la función logarítmica no desplazada, el dominio cuando se desplaza horizontalmente cambia. Bueno, entonces vamos a tomar límite para cuando 2 tiende por derecha, para cuando x tiende a 2 por derecha, y vamos a observar que el límite para cuando x tiende a 2 por derecha es menos infinito. Esto cumple la definición de asíntota vertical. ¿Por qué? Porque la variable tiende a un valor finito y la función tiende a un valor infinito. Entonces decimos que posee asíntota vertical y su ecuación es x igual a 2, que es esta línea imaginaria que tenemos aquí. También sabemos que las funciones logarítmicas no poseen asíntotas horizontales. Lo podemos calcular si tomamos límite para cuando x tiende a infinito del logaritmo de x menos 2, el resultado me da infinito, no cumpliendo con la definición de asíntota horizontal. Bueno, ahora el segundo inciso es una función exponencial desplazada una unidad hacia arriba, que ustedes conocen que las funciones exponenciales no poseen asíntotas verticales y se poseen asíntotas horizontales. También sabemos que el dominio de una función exponencial son todos los reales y en este caso particular vamos a calcular la ecuación de la asíntota horizontal, que sabemos que las funciones exponenciales tienen asíntotas horizontales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como es una función exponencial creciente, vamos a tomar límite para cuando x tiende a menos infinito. ¿Sí? Siempre yo les recomiendo que se ayuden con el gráfico de las funciones conocidas para que encuentren más rápido las asíntotas. Bueno, si nosotros tomamos límite para cuando x tiende a menos infinito, acá hacemos tender a x a menos infinito 1 sobre 5 al infinito, 1 sobre algo infinito es igual a 0, 0 más 1 es igual a 1. Cumple con la definición de asíntota, que me dice que cuando la variable tiende a un valor infinito, la función tiende a un valor finito y determinado, que es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Y decimos que posee una asíntota horizontal en y igual a 1. También sabemos que las funciones exponenciales no poseen asíntotas verticales, por ende no vamos a calcular, aparte el dominio son todos los reales, no vamos a encontrar a qué valor tenderá la función para encontrar una asíntota vertical, porque la función exponencial no posee. Seguimos con el tercer inciso. ¿Sí? El tercer inciso es una función también conocida por ustedes, que la vimos en una función racional, 1 sobre x, que la vimos en la unidad 1, pero esta es una función 1 sobre x que está desplazada una unidad hacia arriba. ¿Sí? La que nosotros tenemos en la unidad 1 es la 1 sobre x, la 1 sobre x más 1 es la misma desplazada una unidad hacia arriba. Si nosotros observamos gráficamente, esta función va a presentar tanto asíntotas verticales como horizontales. ¿Cómo la vamos a calcular? Lo primero que vamos a hacer es calcular el dominio de esta función, que al calcular el dominio de esta función sabemos que son todos los reales menos el 0. Sabemos que el 0, si lo llevamos a la función 1 sobre x más 1, no está definido, por lo tanto, ese es el valor que vamos a tomar para encontrar la ecuación. Vamos a hacer tender a x al 0 positivo y al 0 por derecha y al 0 por izquierda, y vamos a determinar, haciendo paso al límite, que el resultado es más o menos infinito. Si ustedes tienden a 0 por derecha, la función tiende al más infinito, y si ustedes tienden a 0 por izquierda, la función tiende al menos infinito. Entonces podemos decir que la función posee una asíntota vertical y su ecuación es x igual a 0. Ahora vamos a encontrar la ecuación de la asíntota horizontal. Para encontrar la ecuación de la asíntota horizontal tendríamos que tender x al valor infinito o menos infinito. Y ese resultado, para que existiera una asíntota, me tenía que dar un valor finito y determinado. Entonces tendemos hacia infinito y el resultado me da 1, tendemos hacia menos infinito y el resultado también me da 1. Lo comprobamos aquí gráficamente.
¿sí? Y vamos a decir que la función posee una asíntota horizontal y su ecuación es i igual a 1, que es la que tenemos aquí. Bueno, en el inciso 4 tenemos una función cuadrática, ¿sí? Ya lo vimos en la unidad 2, sabemos que las funciones cuadráticas no presentan asíntotas verticales ni horizontales, lo vamos a comprobar igualmente en esta actividad. ¿Sí? Sabemos que las funciones cuadráticas, el dominio son todos los reales, por lo tanto no va a poseer una asíntota vertical, y para demostrar que no posee asíntota horizontal vamos a tomar límite para cuando x tiende a más o menos infinito. Y cuando hagamos paso al límite, el resultado va a ser infinito. Por lo tanto, esta función polinómica de grado 2 no posee asíntotas verticales ni horizontales. Bueno, en la actividad 7, a diferencia de recién que conocíamos, bueno, esta también conocemos el gráfico, pero es un poco más complicado esbozarlo. Vamos a determinar el límite para cuando x tiende a 3 y vamos a analizar si tiene asíntotas, indicando la ecuación. Siempre lo que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos una función para verificar las asíntotas o en general siempre tenemos que calcular el dominio de la función. Fíjense que esta es una función racional, que el dominio son todos los reales menos el 3. ¿Por qué? Porque se anula ese denominador. Entonces, para determinar la asíntota vertical, vamos a calcular el límite para cuando x tiende a 3 por izquierda y por derecha y vamos a ver qué pasa. Si nosotros tomamos el límite para cuando x tiende a 3 por derecha y hacemos paso al límite, el resultado es infinito, y si tomamos límite para cuando x tiende a 3 por izquierda, el resultado es menos infinito. Se corresponde con la definición de asíntota, entonces vamos a decir que la función tiene una asíntota vertical y su ecuación es x igual a 3. Ya vamos a ver el gráfico. Y para determinar la existencia de asíntotas horizontales, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular límite para cuando x tiende a más y menos infinito. Al calcular límite, hacemos paso al límite, el resultado es 0. ¿Sí? La variable tiene un valor infinito o menos infinito, la función tiene un valor finito determinado, decimos que presenta asíntota horizontal y la ecuación es y igual a 0. Si quieren ver el gráfico, se pueden ayudar con GeoGebra, y gráficamente la ecuación de la asíntota vertical es x igual a 3 y la ecuación de la asíntota horizontal es y igual a 0. Por último, rápidamente vamos a ver la actividad 8, ¿sí? Es una función racional, ¿sí? Y acá me piden que calcule el límite cuando x tiende a infinito y menos infinito, y que también verifique la existencia de asíntotas. Siempre recuerden que tenemos que buscar el dominio de la función. Si nosotros buscamos el dominio de esta función, van a ser todos los reales. ¿Por qué? Porque el denominador nunca se anula, ¿sí? Entonces el dominio son todos los reales. Como el dominio son todos los reales, no va a presentar asíntotas verticales. Ahora vamos a ver si presenta asíntotas horizontales. Para eso vamos a tomar límite para cuando x tiende a infinito o menos infinito, vamos a hacer paso al límite y ese resultado me da 0, un valor finito y determinado. Como corresponde a la definición de asíntota horizontal, vamos a decir que la función f de x presenta una asíntota horizontal y su ecuación es y igual a 0. Si nos ayudamos con el GeoGebra, podemos ver que gráficamente esta función presenta esta forma y que la ecuación de la asíntota horizontal es igual a 0 y no presenta asíntotas verticales. Bueno, todo por hoy. En la tercera parte vamos a ver continuidad de funciones y por último vamos a ver aplicaciones económicas de la unidad de límite y continuidad.